En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, hoy vamos a ver un tema que se llama Poder del Cielo. Poder del Cielo se llama nuestro tema. En cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hay un poder. En cada cristiano hay poder. No todos lo saben y menos todos lo usan, menos todos los que sacan provecho. Pero debe de haber de nosotros una implosión para que haya una explosión. La palabra implosión quiere decir internamente, debe de haber un estallido internamente para que después externamente pueda explotar también. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que veamos que dice la palabra que habíamos de recibir poder. Y todo aquel que es nacido en Cristo Jesús, nacido en Dios, al momento que hace la confesión de fe, reconociendo que Jesucristo es su Señor y Salvador, en ese momento, según Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que es sellado con la promesa del Espíritu Santo. Recibe ese poder del cielo, ese poder de lo alto, ese poder de Dios viene a residir en su vida. Y para nosotros, a veces como que lo tomamos a la ligera y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Traje este aparato porque no encontré otro más adecuado, pero esta es una lámpara, ¿verdad? Esta es una lámpara. Y esta lámpara, acá adentro tiene algo que es poder. Ahora, ahí puede estar esta lámpara y teniendo todo el poder puede ser inutilizada. De hecho, que ahí la tenemos, no la usamos, aunque sirve. Mire, sí sirve. Tiene poder, pero muchas veces ahí está sin usarse. Es más, ni siquiera sabía que prendía. Ahí lo tenemos. Y no hay necesidad, no lo usamos, ni siquiera lo prendemos, y ahí está. Muchas veces el cristiano está así. Tiene poder de lo alto, tiene poder de Dios, tiene ese poder del cielo, pero no lo usa. A veces ni siquiera sabe que está en él. Y aquí Jesucristo, antes de irse, le decía a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya lo hemos estado viendo, es una persona, no es algo, es alguien, pero también es poder. Y habita en nosotros, está en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que el poder nos habita. Y que no está solamente como para un decoro, no, está porque Dios lo envió, dice, para que seamos testigos. ¿Para qué viene el poder? Para ser testigos. Ahora bien, la palabra testigos quiere decir para presentar evidencias de que ese poder está en nosotros. Yo les puedo decir, hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios nos toca vivir en una etapa de privilegio, de gran bendición, porque en el Antiguo Testamento hubo unos cuantos hombres que recibieron el Espíritu Santo. Por ejemplo, José el soñador, el que estuvo en Egipto y fue líder más importante en la época de la cautividad de Israel en Egipto. Ahí José, él podía interpretar sueños por el Espíritu Santo. Él tuvo el privilegio de que Dios le diera esa bendición, que el Espíritu residiera en él. Después Moisés, el Espíritu Santo vino en él y le dio la capacidad de ser líder, de poder guiar a un pueblo, a una multitud.
El Espíritu de Dios estaba en él. Por eso decía, Señor, mi Espíritu estará sobre ti. Después Josué, por ejemplo, Josué también fue otra persona que el Espíritu de Dios habitó en él. Y el Espíritu de Dios le dio la capacidad para poder guiar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Y así algunas generaciones tuvo algunos hombres que pudieron recibir el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hablemos de Elías, hablemos de Sansón, hablemos de los profetas. Los profetas eran inspirados a traer una palabra de Dios por el Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Ellos eran sensibles al Espíritu Santo, pero solo eran los escogidos. La gracia vino para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Por eso les digo que estamos en una época de privilegios, a donde el Espíritu de Dios nos habita. No solamente viene, sino nos habita. No estamos como los del Antiguo Testamento, que los visitaba el Espíritu Santo. Hoy vive en nosotros, se mueve en nosotros, está en nosotros, pero se mueve cuando nosotros permitimos que se mueva. Como les decía yo, hay cristianos que ni siquiera saben. Hace 8 días veíamos que cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a un discípulo y le dijo: ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Todos los discípulos se supone que tienen el Espíritu Santo. Aquí no hay rangos, no hay títulos. Todo el que cree en Jesucristo tiene el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, vamos a ver que los discípulos no eran personas extraordinarias, no eran personas muy especiales, eran personas común, personas del vulgo, dice. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Hombres sin letras, y del vulgo, o sea, personas no preparadas, ni personas no algo de reconocerse, que digan uno, no, hombre, es que ese es muy importante, no. Eran personas, dice aquí, sin letras, del vulgo, y se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es el detalle para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo? Estar con Jesús, estar en Jesús. Estas personas habían estado con Jesús en comunión, caminaron durante 3 años y medio aprendiendo, siendo discipulados, siendo instruidos. Y por eso cuando Jesucristo se iba, Él les dijo: les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Él les enseñó durante 3 años y medio, pero no pudo transformar a uno de ellos. Escuche bien esto. Jesucristo nos abrió un camino al cielo, pero el Espíritu Santo nos habilita para vivir aquí en la tierra con poder. Jesucristo no cambió a sus discípulos, no los transformó. Fue el Espíritu Santo el que vino. Si ustedes no creen, lean la Biblia y van a encontrar a un traidor que caminó con él 3 años y medio y lo traicionó. Van a encontrar a alguien que dudó de él, Tomás. 3 años y medio caminó con él y dudaba de lo que él dijo. Van a encontrar a alguien que lo negó, a Pedro, y 3 años y medio caminó con él y lo negó, ¿sí o no? Pero después de que Jesús fue levantado y vino el Espíritu Santo, ese mismo Pedro que le negó, ese mismo Pedro se levantó transformado por el Espíritu Santo y le predicó a la gente, y se convirtieron 5,000 años. O sea, el poder del cielo vino sobre Pedro y lo transformó para ser una persona diferente. Era una persona común, era una persona sencilla, de lo más normal. No era una persona extraordinaria, pero el Espíritu Santo lo transformó. ¿Usted cree que somos candidatos a eso? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
Somos candidatos a que Dios pueda usar nuestras vidas. Si lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Pedro lo había negado y sin embargo Dios lo usó. Ahora, no basta con creer en Jesús, de acuerdo a lo que vemos, no basta con creer en Jesús, no basta con leer la Biblia solamente. Nos tenemos que dar cuenta que hay un poder del cielo que nos habita, que está en nosotros y que se nos fue dado para que seamos testigos. No se nos fue dado para decoro, se nos fue dado para que seamos testigos, para que mostremos el poder. Esta lámpara puede estar a lo mejor en un lugar donde se va bonito. No, tú quería conseguir una lamparita, por ahí tenía una lamparita de esas de antes, pero la busqué y no la encontré. Teníamos una lamparita, esas antes prendían con aceite o con más después con petróleo. Pero esas ahora las usamos como decoro, como adorno. Y esta también quizás un día la usemos como decoro nada más. O para la basura, ¿no? Pero, entre tanto que no nos demos cuenta que tiene poder, ahí va a estar. Pero cuando nos damos cuenta, caray, tiene poder, entonces la puedo usar, me puede servir. ¿De acuerdo? La puedo usar y me puede servir. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios puso de su poder en nosotros. Y no quiere que seamos decoro en un lugar, adorno. No, quiere que le sirvamos, que demos testimonio de Él, que seamos una lámpara encendida, no una lámpara de adorno, una lámpara apagada, una lámpara encendida. El poder está ahí y tenemos que usarlo. Amén. Ese poder, hermanos, no tiene límites, ese poder no tiene fronteras, ese poder traspasa murallas. Ese poder no tiene límites, es un poder de lo alto, es un poder del cielo, pero nosotros tenemos que saber usarlo. Una lámpara que no se enciende, hablando de la iglesia, es porque somos o desconocemos, somos ignorantes, o porque somos necios. Solamente esas dos cosas, una de dos. Porque desconocemos que está el poder en nosotros, o porque somos necios. Porque aún aprendiendo, hacemos lo contrario de lo que Dios dice y por lo tanto esa lámpara no brilla. Pero si nosotros somos sensibles a la palabra de Dios, hermanos, el poder que está en nosotros se va a detonar y va a ser una lámpara que ilumine en medio de las tinieblas. Y por eso quiero compartirles algunas cosas que nos van a ayudar, cómo poder mostrar que aquello que no éramos capaces de hacer, ahora el Espíritu Santo nos puede capacitar. Aquello que éramos inhábiles, que no éramos habilidosos, ahora Dios nos puede dar habilidades para hacer cosas. Aquellos que éramos débiles, muchas veces éramos débiles, ahora Dios nos ha dado poder para ser fuertes. Entonces, el Espíritu Santo te da poder del cielo para que puedas transformar lo que no lo has podido hacer en tus fuerzas. Es digno de tomarse en cuenta, es digno de tener en cuenta al Espíritu Santo. Por eso, primer punto que quiero tocar en esta mañana es el poder del cielo te habilita para dar testimonio de Jesús. A ver, recuerda esto, el poder del cielo te habilita para dar testimonio de Jesús. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 33, por favor, quiero que veamos, quiero que recuerde esto. Mire la bendición que tenemos de estar en el nuevo pacto, de estar en la gracia, de cómo podemos, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, podemos detonar ese poder que está en nosotros. Mire, Hechos 4:33 dice así: y con gran poder, recuerde esto, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A ver, y con gran poder, recuerde esto, no es un poder pequeño. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande. Grande. Con gran poder daban testimonio. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cada discípulo, cada creyente de Cristo fue llamado para dar testimonio de lo que hay en Él. Pero nunca lo vamos a ver
si no nos atrevemos a hacerlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿cómo le hace para predicar? Bueno, pues, o ¿cómo le hago para predicar? Perdón, ¿cómo le hago? ¿Cómo dice cada persona? Dice, ¿cómo le hago para predicar? ¿Cómo le hace una persona para jugar fútbol profesionalmente? Practicando, ¿verdad? No nació siendo profesionista, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? No. Empezó a practicar. ¿Cómo vamos a hacer para dar testimonio con poder a Jesucristo? Empiece a practicar. Yo recuerdo, y eso se los digo siempre, que cuando yo inicié en Cristo Jesús, a mí nadie me dijo que tenía yo poder, pero yo iba y les decía a los enfermos, ¿quiere que ore por usted? ¿Tiene un problema? Oramos, ahorita se soluciona. Y oramos, y yo vi muchos milagros de Dios, vi el poder manifestado, y la gente muchas veces me decía, no le creo a sus palabras porque eso ya le conozco. Yo creo el poder que me está mostrando. ¿Y sabe qué? Eso es impactante para la gente, porque muchas veces Biblia sí lo saben, pero el poder, aquí dice la palabra que los discípulos se les fue dado poder. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿De quién daban testimonio? De Jesús, de su resurrección. Y eso les hacía que hallaran gracia delante de la gente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, nos hace falta eso. Voy a tomar la oportunidad de hablar de Gerardo. Él es un hombre que da testimonio. Donde quiera, da testimonio de la palabra, habla de Cristo, vas a testificar. Y ayer me presumí que halló gracia delante de la gente. Dice, mira, pastor, me regalaron unos zapatos, me regalaron unos tenis. Dice, y de buena marca. Ahora, ¿por qué? Porque ha hallado gracia ante los dos. ¿Por qué les habla de la palabra y la gente se siente bendecida? ¿Y qué hacen? ¿Sí? Pero hermanos, nunca vamos a ver el poder de Dios si no nos atrevemos a testificar. No estoy hablando de algo insignificante, dirá usted. Pues atrévase a hacer algo mayor. ¿Sí? ¿Quién le va a testificar a esa gente que está en lugares de gobierno? ¿Quién le va a testificar a esa gente que está en lugares económicos, de posicionamiento de autoridad, tanto en la política como en la economía? Tenemos que nosotros creerle a Dios y dar esos pasos, hermanos. El Espíritu Santo es el que te habilita. Si tú no tienes la habilidad de hablar, no dudes de que Dios va a poner palabra en tu boca. ¿Saben cuál era mi mayor problema? Lo quería tocar en el siguiente punto, pero ¿saben cuál era mi mayor problema? Hablar en público. Yo temblaba, me daba un miedo hablar en público. Y ahora le dice a mi esposa, por favor, chequen el tiempo porque luego se pasa. Habla mucho. Lo que era mi debilidad ahora es mi fortaleza. Porque lo que tú no puedes, Dios lo puede hacer. Entonces necesitamos entender esto, que como dice la palabra, con gran poder los apóstoles dan, no solamente con poder, con gran poder, porque Dios va a hacer cosas grandes. El Espíritu Santo es el poder que necesitamos para dar testimonio. Es el poder que necesitamos porque hay gente que necesita una palabra. Hay gente que necesita un consejo. Hay gente que necesita un consuelo. ¿Y quién lo va a dar? Nosotros, la iglesia. No el pastor, la iglesia. Ustedes, Dios los ha enviado al mundo para que ustedes den testimonio, así como lo hacían los discípulos, con gran poder. ¿En dónde está ese poder del cielo? ¿En dónde está ese poder del cielo? En nosotros. No diga en nosotros, diga en mí. En mí. Eso. ¿En dónde está ese poder del cielo? En mí. En mí. Bien. Y si ese poder está ahí y la gente necesita oír una palabra, ¿quién se lo va a dar? Yo. Pues yo. ¿Verdad? ¿Quién va a va a dar un consejo si la gente necesita consejos? Pues yo, ¿verdad? Si la gente necesita consuelo, ¿quién va a dar ese consuelo? Entonces no duden, en un velorio
No dude en una circunstancia difícil. Párese y hable de la palabra de Dios. No está nuestra hermana Lupita, pero decía nuestra hermana Lupita que una vez en Semana Santa los antorcistas habían invadido un terreno y ahí tenía que estar porque cuidadito y se movían, ¿no? Y mero Semana Santa, entonces dice que ella se levanta y abre su Biblia y la gente dice, ay doña, cuando menos usted trajo su Biblia. Pero nosotros ni nos dejan acordarnos de Dios aquí. Aquí estamos a lo que nos dicen los líderes. Bueno, y dice, pues yo les voy a leer, y empezó a leerles de la palabra, les empezó a leer de 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de Cristo. Dice, qué bonito que trajo su Biblia, y la gente se le juntó. Ahora, la hermana Lupita, con todo el respeto que me merece la hermana Lupita no es una persona letrada, preparada, no, medio sabe leer, y ahí se paró, y les dio un mensaje. Si ella lo pudo hacer, nosotros no podemos. No estoy menospreciando a la hermana Lupita, todo lo contrario. Lo que le estoy diciendo es, si ella pudo hacerlo, nosotros también podemos, hermanos. ¿Sí? Así que el justo tiene que darse cuenta que el poder de Dios, el poder del cielo está en él y que Él es el que lo va a ayudar. Quiero que vaya al libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo, para que nos demos cuenta de que podemos dar testimonio, podemos ser testigos de Jesús. Porque Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ahora mire, escuche bien cómo Pablo daba testimonio de Jesucristo. Y dice en 1 Corintios 2, 4 y 5, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué, ¿verdad que sí? Con demostración. La gente cree más al poder del Espíritu Santo, no a la elocuencia, no al carisma. Cree más al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia de Corintios necesitaba poder, hermano? ¿Sabes que allí habitaba la gente más elocuente, la gente más sabia? Por ejemplo, todas las tardes se reunían en un lugar que se llama el Areópago. Todas las tardes. ¿Y saben qué iban a hacer ahí en las tardes a reunirse? A oír filosofías, a oír proverbios, a oír dichos que les gustara, que impactaran. A eso se reunían, porque la cuna de la ciencia, de la filosofía, es Grecia, es esos lugares. Corintios está en ese lugar. Entonces ahí se reunían. Por eso Pablo no podía llegar a decir, ¿qué creen? La Biblia dice, no. Llegó con palabras, pero llegó con demostración del Espíritu Santo y poder. Amén. Eso impacta a cualquiera. No importa que sea muy ilustre, no importa que sea muy preparado. Yo le quiero decir, el poder del Espíritu Santo doblega a cualquiera. Así que nos demos cuenta que ese poder está en nosotros, que no nos visita, está en nosotros. Dice, para que vuestra fe, el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre les diré esto, hermano. Nuestra fe no se debe fundar en sabiduría de hombres, leer muchos libros, está bien, prepararse, eso está bien. Pero nuestra fe no está fundada en eso, nuestra fe está fundada en el poder del Espíritu Santo. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Somos obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder para predicar, para hablar y dar respaldo, pero les digo, tenemos que empezar a practicarlo. Nunca va usted a ver ese poder que está en usted si no hace una implosión para que haya una explosión. A ver, la implosión es algo interno, es dentro. Explosión es algo externo. Primero tiene que explotar dentro de nosotros para que explote afuera. Cuando ya tienen la convicción, el Espíritu Santo está en mí, yo salgo, voy y oro por los enfermos. No estoy esperando que oren por mí, estoy esperando a ver dónde hay oportunidad para que yo ore por alguien. ¿Sí estamos?
Número 2, el poder del cielo es para combatir tu debilidad. Escucha bien esto. El poder del cielo es para combatir tu debilidad. Si tú vas a ser testigo de Dios, no te vas a presentar como una persona débil que puede ser escarnecida, burlada. No, donde quiera que te pares, el poder del Espíritu Santo te va a respaldar. Dice la palabra de Dios, ninguno que ande en su nombre será avergonzado. Si tú vas en el nombre de Jesús, no serás avergonzado. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, escuche bien esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en los fuertes, en los sabios, en los que todo lo pueden. El poder de Dios se perfecciona en los que se hacen débil. Sí es sabio, sí es una persona preparada, sí tiene, pero se humilla ante Dios. Y cuando alguien se humilla, dice que todo el que se humilla, Dios lo exalta. Pero todo el que se exalta, Dios lo humilla. No, yo soy muy sabio, yo soy muy conocedor. ¿Qué me van a engañar? No, pues no puede manifestarse el poder de Dios en esa persona. No, yo todo lo tengo, yo gracias a Dios no me falta nada. No, pues no se va a poder manifestar el poder de Dios. Pero cuando alguien se hace débil, la gracia de Dios se manifiesta. Dice ahí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. Cuando se da uno cuenta de esto, hermano, de buena gana, ni siquiera nos tienen que obligar, no te tienen que estar diciendo, humíllate. No, de buena gana. Si yo me doy cuenta que es algo bueno, de buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Se lo voy a leer en otra versión para que oiga como dice, muy, muy hermoso. La traducción en lenguaje actual dice así. Quiero que lo oiga tantito. Dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Dios se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, de ser perseguido y de tener necesidad y dificultades por ser fiel a Cristo. Porque lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. A ver, repita conmigo, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Reconocer, ¿cómo cuesta eso? No, yo puedo, a mí déjame, yo puedo. No, tranquilo. Tú no, Dios en ti. Dios en ti. Y cuando te haces débil, entonces el poder de Dios reposa sobre ti. Tus debilidades, escucha bien esto, por primera vez creo que lo va a oír. En una empresa busquen virtudes, capacidades, habilidades para que puedan darte un puesto, un trabajo. En Dios, busca tus debilidades para poder mostrar su poder en ti. Tus debilidades no te descalifican en el reino de Dios. Al contrario, tus debilidades pueden hacer que Dios reine en tu vida. ¿A poco no? Cuando somos fuertes, no, yo le voy a echar ganas, yo puedo. Cuando eres débil dices, Dios, ayúdame. Y entonces el reino de Dios puede venir a tu vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, tus debilidades no te descalifican, al contrario. Dios no usa a los perfectos, Dios no usa a los fuertes, usa a los débiles. El Espíritu Santo está presto a ayudar a aquel que diga, débil soy. Cuando me hago fuerte es porque he creído a tu palabra. Pero el necio puede ser transformado en sabio. Y si el sabio se hace necio, puede transformarse en débil. El inconstante puede transformarse en perseverante. El débil puede transformarse en fuerte. Tu debilidad es la oportunidad para que el Espíritu Santo demuestre su poder al mundo. Seas una lámpara encendida, seas una lámpara que manifieste el poder que está en ti. En el momento que tu esfuerzo se acaba, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Ya no puedo más, muchas veces decimos, pues el Espíritu Santo entra en ese momento en tu vida para hacerte fuerte. Por eso, yo les he dicho, mi debilidad era hablar en público. Hoy mi fuerte es hablar en público.
Porque todo lo que eres débil, Él te hace Fuerte. fuerte. Amén. Número 3. El Espíritu Santo te da el poder del cielo para que rebose en ti la esperanza. Escuche bien esto. El Espíritu Santo te da el poder del cielo para que rebose en ti la esperanza. Hay en este tiempo un mundo de información que todo es negativo, pesimista, lleno de dudas. Y eso hace que aún nosotros los cristianos a veces perdamos hasta la esperanza. Es más, tú oyes a un médico y qué bárbaros. No, esto está gravísimo y empieza a darte un diagnóstico y si no estás preparado espiritualmente, empiezas a morir ahí. Entonces, en un mundo pesimista se necesita esperanza, hermano. Se necesita las buenas nuevas, las noticias del cielo, no las noticias del mundo, no las noticias de esta tierra. Se necesitan las noticias del cielo, pero esas noticias van a llegar en aquellos que han recibido ese poder del cielo. Aún en situaciones pesimistas, difíciles, el Espíritu Santo te va a dar el poder para que tú seas una fuente de esperanza. El mundo pueda ver en ti esperanza. Les decía yo, nosotros pasamos una semana difícil, sí, pero nos vamos a levantar y con mucha esperanza, creyendo que Dios volverá a darnos a otro bebé. Aún en situaciones imposibles, Dios se glorificará. Así que seguimos creyendo que Dios es fiel y verdadero, que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que todo lo que vivimos no escapa de su temor, de su poder. El temor, la duda, es aquello que quiere el enemigo para apartarnos del propósito de Dios. Pero cuando vengan las tinieblas, hermano, deja que tu lámpara ilumine, deja que ese poder que Dios puso en ti se encienda esa luz, ilumine tu hogar, ilumine tu familia, tu casa, todo, para que vean que en ti hay esperanza, que no se corta aquello que Dios nos ha dado. Número 4, no deis lugar al diablo. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25, por favor. Efesios 4, 25. Quiero que esté atento a este pasaje. Efesios 4, 25 en adelante. Vamos a leer hasta el 30. Pero quiero que vea. Dice así. Ya lo leemos. Dice: por eso, ¿ya estamos todos? Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Estamos ahí? A ver. Perdón, algo me pasó acá. Permítame, había cambiado la versión. Pero bueno, permítame tantito. Que cambie nada más la versión y ya A ver, alguien me lo puede empezar a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, voy al 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿qué cosa? Al diablo. No deis lugar al diablo. Ahorita vamos a tocar esto. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. No hagas que ese poder que está en ti se vaya menguando. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta ahí nada más. No deis lugar al diablo. Si ese poder está en ti, no dejes que se apague ese poder. La única manera en que ese poder se puede desaparecer es que nosotros le demos lugar al diablo. Ahora, esa palabra lugar en el griego, si ustedes lo buscan, en la palabra topo. Topo, de ahí proviene la palabra, la topografía. Topo. Topo quiere decir lugar
espacio. O sea, en otras palabras, no le haga lugar, no le haga un espacio al enemigo. Muchas veces nosotros oramos y atamos al enemigo. Decimos, yo quiero al Espíritu Santo y ato al diablo y no le permito en mi vida que venga. Hermano, ese atar es cuando una persona no le da lugar. Por ejemplo, ¿han visto que hay una persona que a veces se aira y la otra persona es mansa, tranquila? ¿Qué pasa? No le da lugar. Dice, me ató de manos. Una vez yo les recuerdo que yo vivo también como seres humanos, igual que ustedes, y resulta que un día yo agarré y saqué varias camisas del closet, las puse sobre la cama. Cuando regresamos, después de que salimos donde fuimos, le digo a mi esposa, guárdame las camisas, por favor. Y me dice, mi amor, yo las tenía ordenaditas. Le digo, sí, pero es que las saqué igual. Dice, soy tu esposa, no soy tu criada. Las tenía guardaditas, por favor, guárdalas. ¿Saben qué? Me ató de manos. ¿Y qué creen que tuve que hacer? Guardar las camisas, porque efectivamente ya las tenía ordenaditas. Yo las agarré y no me gustó esta y me pongo la otra y así. Cuando tú no le das lugar al diablo, lo atas. Pero cuando tú lo atas con palabras, porque a veces hacemos una oración, y diablo, te ato en el nombre de Jesús, pero le das lugar. Cuando haces esto, mira aquí, regrese por favor la palabra al versículo 25, dice, lo primero que dice, desechando la mentira. Si tú en oración atas al diablo y practicas la mentira, ¿qué estás haciendo? Le estás dando lugar. ¿Verdad? Le estás dando lugar al diablo. No importa que, pero oré 5 horas y lo até en el nombre de Jesús. No importa. Le diste espacio. Le diste lugar. Por lo tanto, esa oración que ataste es ineficaz. Porque aquí, para dar testimonio de que somos cristianos y que el poder de Dios está en nosotros, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las ofertas del enemigo, hermanos, echen mano del poder que está en ti. Que tu lámpara ilumine. Que tú des testimonio de que Cristo vive en ti. Que no te venza a esas obras de la carne. Dice, escuche bien, dice, desechando la mentira, hablar verdad con tu prójimo. Luego dice, airaos, pero no pequéis. Si tú te airas, ¿a quién le das lugar? El diablo. ¿Sí? Y aunque haya una oración, no, yo lo ato, no, va a ser inoperante contra mí. No, le estás dando espacio. Por eso decía yo la palabra topo. Esa palabra lugar es la palabra topo. Espacio, lugar. Mire, yo puedo orar ahorita por alguien en X área de su vida y atar demonios y no más, y los declaramos inoperantes. Si usted en su casa llega y le da lugar airándose, aunque hayamos atado, va a tener autoridad porque se le dio lugar. Ahora usted dirá, ¿para qué toca todo eso? ¿No estamos hablando del Espíritu Santo? Pues seguimos, ahorita vamos a ver. Dice, en el versículo 28 dice, el que hurtaba o el que robaba, ya no robe más. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que a veces en cosas insignificantes nos pasó algo chusco. Voy a comentar, pero fuimos ayer a juntar piedras. Necesitamos piedra para construir allá donde estamos construyendo. Y vamos a juntar piedra. Está una varilla, ¿va? Bonita. La tentación era que nos la podíamos llevar. Pero los japoneses tienen un principio para no hurtar, fíjense. Si está ahí es porque es de alguien. Aunque no te vea nadie, aunque no esté nadie ahí, pero es de alguien. Por eso en Japón un paraguas lo dejan en la estación de metro y nadie se roba el paraguas porque es de alguien. Las bicicletas no tienen candado, pero nosotros, si está un paraguas, nadie me ve, vámonos. ¿Cómo se llama eso? Robar. Así
así a lo mexicano. Robar. Entonces, el que robaba no robe más. Ahora, ¿por qué no robamos? Porque le estamos dando terreno al diablo. Y al rato nos va a robar. Porque es un principio. A veces no nos gusta que nos roben, pero sí nos gusta robar. Entonces no robemos. Dice, luego dice, escuchen bien lo que dice. Ninguna, 29, ninguna palabra corrompida. Pero es que ese hijo de tal por... Espérate. ¿Verdad? Ay, se me salió. Dice, no, ¿qué se te salió? Pues porque estaba adentro. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué todo eso no? Porque ese poder que está en ti no le agrada todas esas cosas. Y si tú lo haces, estás contristando al Espíritu Santo, ese poder del cielo, ese poder que habita en ti, ese poder que vino a ti para que seas una luz, lo estás apagando. Tu lámpara se puede apagar. Y por eso no, la Biblia dice, no permitas que tu candelero se apague. No lo permitas. Eso lo dice en Apocalipsis. No lo permitas que tu candelero se apague. Hermanos, somos una lámpara que tiene que estar siempre encendida, pero la luz va a hacer que desgaste el aceite que había en la lámpara. ¿Qué tiene que hacer si se desgasta el aceite? Si se va consumiendo el aceite, ¿qué tiene uno que hacer? Volver a llenar. ¿Qué hacemos cuando alabamos, cuando oramos, cuando recibimos la palabra? ¿Lo estamos llenando otra vez? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos esto, hermano. No demos lugar al diablo. Primero, número 1, fuimos llamados para manifestar ese poder de Dios en nuestras vidas, ser testigos de Dios. Segundo, fuimos llamados para que ese poder del cielo se manifieste en nuestra debilidad. Tercero, fuimos llamados también para para que rebose en nosotros la esperanza. Y tenemos que tomar en cuenta que no le tenemos que dar lugar al diablo. Con esto es suficiente porque mucho alimento empacha. Pero hermanos, ese poder está en nosotros. Y así como la iglesia en un inicio se movía en el poder del Espíritu Santo, hermanos, así también nosotros en este tiempo tenemos que creerle a Dios que el Espíritu de Dios se va a mover en nuestras vidas. Que seamos lámparas encendidas, no lámparas de adorno, no lámparas apagadas, lámparas que tienen el poder, que saben que lo tienen y que saben que lo tienen que usar. Amén. Pónganse de pie y oramos a Dios. Señor, yo te agradezco en esta mañana. Yo te agradezco tu gran amor porque sé, Padre, que ese poder no lo merecíamos nadie de nosotros. Fue tu gracia la que nos lo dio. Y tu gracia nos habilita, nos capacita para que ese poder fluya a través de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que no seamos un decoro, que nos demos cuenta del poder que está en nosotros y que lo usemos para tu gloria y para tu honra. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que ese poder nos habilita para dar testimonio de ti, Señor. Ese poder nos habilita, Señor, para poder mostrarnos con el poder de tu Espíritu y no con nuestras debilidades. Para mostrar la esperanza en un mundo sin esperanza. Nosotros lo mostraremos, pero también, Señor, ese poder lo vamos a cuidar, no lo vamos a descuidar, vamos a tener cuidado para poder que ese poder se manifieste en nosotros y que no se contristemos al Espíritu. Yo te doy gracias en esta hora por todo este tiempo, por tu palabra, Señor, gracias. Ilumina nuestro entendimiento y que cada día lo pongamos por obra, en el nombre de Jesús. Amén.